esta música alrededor de las 10:30 de la mañana. Y aquí está el periodismo a la manera de Fernando Borroni. Hay un mundo de lo posible en el que habitamos todos y todas. Aparentemente lo habitamos sin mayores inconvenientes, sin mayores reparos. Atreverse a romper el mundo de lo posible es una tarea de cada uno y de cada una, del ciudadano de a pie. Pero también es una tarea por sobre todo de la política. Y no hablo de los grandes dirigentes políticos solamente, sino de todo aquel que se sumerja en el mundo de la política. Quebrar los muros de lo posible. El mundo de lo posible es parte, estoy convencido, de un pensamiento único que se ha instalado. Y ese pensamiento único nos limita. Y nos dice, hasta aquí esto es posible, detrás de este muro no. ¿No será que lo posible en realidad es lo permitido? Claro, esto sí podés hacerlo, esto es posible hacerlo, y porque en algún punto aquellos que dominan el lenguaje, la política, la economía, la comunicación, la cultura, la educación, nos dicen, esto está permitido. Y quizás podemos animarnos filosóficamente a poner en discusión si lo posible y lo permitido, al fin y al cabo, no quieren tener un mismo concepto. Entonces les propongo hablar de lo imposible, porque de lo posible se sabe demasiado. Me pregunto por qué se cree imposible construir una sociedad más equitativa. Para construirla hay que salir del posibilismo político, porque el posibilismo político es el modelo imperante. Esta idea de posibilismo político la viene repitiendo mucho nuestra colega y amiga Cintia García, y es muy cierto. Ahora, pensémoslo así, lo posible también es el modelo reinante. Una sociedad más equitativa se construye, por ejemplo, descomprimiendo toda concentración posible, toda concentración existente. La concentración de la economía, la concentración de los medios. Rompiendo esa concentración se puede construir una sociedad más equitativa. Pero claro, el relato de lo posible nos dice que esto no suele suceder. Es para los nostálgicos, para los románticos de la política. No. Hay quienes repiten que la pobreza va a existir siempre. Y que el poder real siempre será el poder real y que es invencible. ¿Saben que existen países en el mundo en donde no hay pobreza? Por tanto, imposible no es. Vamos a suponer, juguemos por un instante, que tienen razón, que es imposible que muchas cosas cambien. Entonces, ¿para qué está la política? ¿Para administrar el mundo de lo posible? ¿O para quebrar los muros y construir aquello que hasta hoy consideramos imposible? Lo políticamente correcto también es parte de lo permitido, ¿eh? ¿Vieron cuando uno dice o deja de decir? Bueno, quizás lo políticamente correcto es lo permitido y quizás lo incorrecto sea el mundo de lo imposible. Los tiempos de la discusión política deben acelerarse porque los tiempos de la decisión política se acortan. Uno humildemente está convencido que vivimos en esta coyuntura en una sociedad que está sedada por el temor a la crítica, por el rigor a la espera. Hay una enorme porción de la política que está atada al mundo del posibilismo y eso debilita porque sostiene el statu quo. Hay una gran porción del periodismo constituido como mero repetidor de un relato que escriben los demás. Es tiempo de empezar a poner la patita un poquito más fuerte. Es tiempo de mirar qué hay del otro lado de los muros. Los muros del lenguaje, los muros de la política, los muros de la economía, los muros de la educación. Y nos vamos a dar cuenta que detrás de esos muros hay un enorme muro, hay una enorme realidad de lo posible, que el modelo cultural siempre lo llamará imposible. La fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias.
para ser decisiva, debe tener la fuerza de las convicciones. Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales.